Muy bien, entonces estamos en la parte de cultura y evangelio. Empezamos con el tema de homosexualismo, homosexualidad. En la primera sesión estuvimos platicando de que estábamos hablando de todo el espectro LGBTQ++. En esta sesión sí me voy a cerrar un poquito en el tema de homosexualismo como tal. ¿Por qué? Porque como vamos a hablar un poquito de si esto es algo con lo que se nace o algo que se hace, o cómo nosotros como cristianos deberíamos de procesar esto conforme a la Biblia, sería como demasiado difícil tratar de abarcar todo el espectro de LGBTQ en una sola sesión. Entonces ahorita vamos a hablar específicamente de homosexualidad. La disforia de género y todo eso son unos temas apartes que requieren como otro tema. Tal vez en algún momento los toquemos. Por ahorita nos vamos a enfocar en esto. Por igual, hombres o mujeres. Sí, el término entonces que vamos a estar utilizando hoy de homosexualidad es hombre y o mujer, ¿sí? Entonces, hoy por hoy, nosotros como iglesia cristiana nos encontramos enfrentados con un movimiento que no nada más rechaza lo que la Biblia habla claramente, que era lo que veíamos en la sesión pasada, de decir, bueno, la Biblia prohíbe este comportamiento, sino que además dicen que Dios los ha hecho así, es decir, ellos así nacieron. Y por lo tanto, si así nacieron, es ilógico de nuestra parte que les pidamos que abandonen esa identidad, ¿sí? Entonces, lo que vamos a buscar entender hoy es este argumento de así nací o nacido así, que en inglés es Born This Way, y que si lo pones así en internet vas a encontrar muchísimas canciones, poemas, libros. O sea, hay un sinfín de recursos que tratan de defender esta parte de, pues así es como nací, yo no lo elegí, y entonces como así nací, esto es lo que soy, ¿me explico? Entonces, como iglesia debemos de buscar entender el tema. No podemos simplemente aventar un chorro de versículos bíblicos que dicen que es pecado el comportamiento homosexual y ya, sino que debemos de verdad buscar entender lo que está sucediendo con estas personas sin perder de vista la compasión, el amor que somos llamados a mostrar. Debemos defender la verdad de la palabra, ¿sí? Entonces vamos a empezar hoy con la parte de lo que la ciencia ha mostrado. Por ciencia me refiero pues ahora sí que ciencia, psicología, todo esto. No me voy a adentrar mucho en como los estudios, los voy a mencionar algunos que creo que son relevantes por encima, o sea, no voy a ahondar. Te recomiendo el libro que está ahí, que está en inglés, pero que justamente trata de todo esto, va estudio por estudio de los más conocidos, explicando cómo se hizo, cuáles fueron sus resultados y cuál es la postura nuestra como cristianos y como estudiosos, porque el compa que lo escribe es un investigador, ¿sí? Entonces es muy interesante. Si lo puedes, si lo quieres leer, ahí está, ¿sí? Ok, entonces a lo largo de toda la historia de la investigación acerca de la sexualidad del hombre, del humano, han existido diferentes teorías acerca de la causa del homosexualismo, ¿sí? Aquí te voy a mencionar nada más dos que creo que son súper relevantes. El primero, creo que todos lo hemos escuchado, y es Freud, ¿sí? Todos hemos escuchado acerca de Sigmund Freud. Básicamente, Freud es bastante contradictorio cuando habla acerca de homosexualidad, pero si tratamos de hacer como un consenso y agarrar todo lo que dice, podemos decir que Freud cree que hay un factor innato, pero que no es suficiente para provocar por sí mismo la homosexualidad, ¿sí? Sino que necesita de otros factores en el ambiente de la persona. Sí, Freud desarrolla varias teorías, desde el narcisismo a la madre dominante, el padre ausente. O sea, para Freud todo esto tiene que ver con por qué una persona se vuelve homosexual, ¿sí? Respecto a Freud, no me meto mucho. Básicamente lo que vale la pena entender de Freud es que tenía una moral un tanto retorcida, y esa moral pues era su lente para ver el mundo, y de manera objetiva, no tratando de juzgarlo, sino de manera objetiva, el filtrar todo a través de esta moral que Freud tiene,
es bastante difícil para cualquiera que quiera utilizarlo como defensa de por qué el homosexualismo sucede. Si es que de verdad has leído a Freud, pues tiene algunas cosas que la verdad sí, pues como que se pasan un poquito de la raya, ¿no? La segunda persona se llama Alfred Kinsey, se escribe Kinsey, Kinsey, Alfred Kinsey, y quizás no lo has escuchado como tal, pero se le conoce como el padre de la revolución sexual en América. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este compa, con los estudios que hice, fue el que puso este tema de la sexualidad, del homosexualismo, todo esto, en la mente colectiva del país, y que entonces empezó a empujar todo esto hacia la libertad sexual. ¿Sí? Entonces, Kinsey, el estudio más citado de él, es un estudio que se llevó a cabo en una muestra de 5,000 hombres, puros hombres, ¿sí? Donde él concluye, asegurando, no así como que puede ser, asegura, que el 37% de todos los hombres son exclusivamente homosexuales por al menos 3 años, entre los 16 y los 55 años de edad. Sí, el 37% de todos los hombres son exclusivamente homosexuales por al menos 3 años, entre los 16 y los 55 años de edad. Y el 4% de todos los hombres, otra vez, o sea, no de este 37, sino de toda su muestra, de los 5,000, sí, el 4% de todos los hombres son exclusivamente homosexuales durante toda su vida. Sí, entonces a lo mejor para ti, para mí esto no suena a mucho, pero la verdad es que decir que el 4% de todos los hombres son homosexuales, pues es bastantito. ¿Sí? Recuerda, este estudio, y de hecho si lees algunos libros de la defensa de la homosexualidad como un factor innato, muchos van a referenciar a Kinsey, ¿sí? Es alguien muy conocido en este ámbito. Pero aquí te quiero hacer te quiero presentar 3 ¿qué te diré? Problemas o inconsistencias que su estudio presenta. Hay más, pero creo que estas son las centrales, y sin meternos mucho en lo que hizo, porque también tenía una cuestión de moralidad bastante cuestionable. Pero bueno, 3 problemas o inconsistencias del estudio de Kinsey. Primero, el 25% o más, porque en realidad no se sabe, el 25% o más de los hombres de su muestra eran agresores sexuales convictos, ¿sí? Eran hombres que estaban en la cárcel, o sea, él los sacó de la cárcel para entrevistarlos y los volvió a la cárcel, ¿sí? Entonces, el 25% o más, porque no sabemos exactamente cuántos era, porque él en su estudio nunca da una explicación exacta de su muestra. Sí, pero el 25 eran agresores sexuales convictos. Entonces, cuando tú estás platicando con un agresor sexual convicto acerca de cómo es la sexualidad de una persona normal, obviamente vas a tener una desviación. Es un agresor sexual, está presentando una desviación del comportamiento aceptable sobre la sexualidad, ¿sí? Segundo, Kinsey utilizó una escala que va del 0 al 6. El 0 es no homosexual o heterosexual. Y luego de ahí en adelante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, es parcialmente homosexual, medio homosexual, así. Entonces, básicamente para que tú fueras categorizado como no homosexual, tenías que quedar dentro del 0. Todas las personas que caían del 1 al 6 contaban como homosexuales. ¿Sí? Entonces su escala es tendenciosa porque no tiene un centro neutro y de ahí que gire hacia los dos lados. Exactamente, sino que él desde el principio está tendiendo a todos son de alguna manera homosexuales, porque sus categorías son a veces homosexual, sí, así tal cual, ese es su categorización, ¿no? Entonces la escala es tendenciosa. Y 3, y creo que esto es lo más importante, Kinsey fue criado en un hogar cristiano y durante su juventud era conocido por tener un estilo de vida, lo entrecomillo, piadoso, ¿sí? Predicaba en la iglesia en la que estaban, era líder del grupo de jóvenes en el que la familia participaba. Finalmente, cuando Kinsey crece, abandona el cristianismo, sobre todo abandona la parte de la ética sexual, y
más que solo investigar el tema de la sexualidad, tratar de entender por qué sucede, Kinsey estaba en una cruzada, era un activista en contra de la ética sexual cristiana. O sea, su intención no era tanto entender por qué sucedía, sino era directamente atacar la ética cristiana respecto a la sexualidad, ¿sí? Entonces, acuérdate, estoy mencionando solo algunos. Es un tema muy interesante, creo que podemos aprender mucho. Es un tema muy vasto. Vale la pena mencionarte que se han hecho estudios sobre la plasticidad cerebral, las hormonas prenatales, las diferencias en el cerebro, factores genéticos. Se han hecho de hecho estudios acerca de la relación que hay entre los dedos de la mano, ¿sí? O sea, el ratio entre este dedo y cómo esos son iguales en gente homosexual y diferentes en heterosexual. O sea, se han hecho un sinfín de estudios, ¿sí? Y aunque sí podemos encontrar, o sea, la ciencia sí ha mostrado que hay algunos factores genéticos y biológicos que se relacionan con una mayor incidencia de homosexualidad, no existen factores ni genéticos ni biológicos que se hayan comprobado que causan la homosexualidad, ¿sí? Entonces, tú y yo, primer punto, y esto es importante, como cristianos debemos reconocer que sí hay una correlación entre ciertos factores genéticos y biológicos y la homosexualidad, ¿sí? Sí hay una conexión que la ciencia de alguna forma ha logrado mostrar esto, hay cierta correlación en ciertos factores, ¿sí? Ojo que no es que todas las personas homosexuales tengan ciertos factores, sino hay una mayor incidencia de ciertos factores en la población homosexual. Sí, como cristianos debemos de reconocer esto. Sí hay un factor ahí genético y biológico. Exactamente, algún patrón, ¿sí? Todas las decisiones que tú y yo tomamos mientras estamos en este mundo están afectadas por nuestra genética y por nuestra biología, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? A que somos seres que tenemos una genética y una biología, y que esto también nos impulsa nuestras emociones, cómo se mueven nuestras hormonas, todo lo que nuestro cuerpo produce o no produce, afecta nuestros estados de ánimo, afecta nuestros deseos, y al fin y al cabo también es parte de lo que nos hace humanos. Dios lo puso ahí, no es una equivocación, pero funciona también en el sentido de llevarnos a pecar. Algo que hemos platicado muchas veces es que el pecado o la tentación es fuerte porque se siente bien, ¿sí? Y cuando decimos se siente bien, no hablamos solo de una sensación anímica, también hay una reacción corporal, ¿sí? Si el pecado no se sintiera bien cuando lo cometo, no me tentaría. O sea, si de entrada cuando yo cometo un pecado mi reacción corporal es de dolor, de rechazo, entonces no habría ninguna tentación. El problema es que incluso corporalmente hay una reacción placentera, exactamente, ¿sí? Entonces, decir que hay esta correlación entre factores genéticos y biológicos no quiere decir, ¿sí?, que ya por eso es bueno, ¿sí? El hecho de que nuestra naturaleza como humanos presente estas cuestiones es parte de la maldición que se presenta en Génesis 3, ¿sí? Cuando Adán desobedece y es desterrado, es parte de esto. Un deseo natural a participar en un acto no necesariamente significa que Dios apruebe dicho acto, ¿sí? Debido a los efectos nocivos del pecado, no debería sorprendernos que existan estos factores que contribuyen al homosexualismo. Entonces, si alguien viene y pregunta, oye, como cristiano, ¿tú crees que hay ciertos factores biológicos, genéticos que contribuyen? Sí, sí hay. La ciencia ha probado que hay algunos factores, ¿sí? Yo no puedo decir que no. Acuérdate que, y esto me gusta en las lecas definen la ciencia como entender el mundo a la luz de la palabra, ¿sí? Y viene una pregunta que le hacen a todos los niños y es, si la ciencia y la Biblia chocan, ¿quién está mal? La ciencia, exactamente. Si la ciencia y la Biblia chocan, la ciencia está equivocada, hay algo que corregir, ¿sí? Ojo que la Biblia no es un libro científico, ¿sí?, pero establece ciertos patrones y principios que nos pueden ayudar a poner todo lo demás en la perspectiva correcta, ¿sí? Entonces, cuando yo vengo y la ciencia dice, oye, he encontrado estos factores que se relacionan, yo no puedo decir, no, es que
No está en contra de ningún principio de la Biblia. De hecho, cuadra perfectamente con lo que la Biblia nos enseña, como un mundo caído. Sí, que platicábamos en Gálatas y vamos a platicar ahorita más adelante. ¿Sí? Ahora, vale aquí la pena, y este es así como el punto central, no existe ninguna característica que sea común a todas las personas homosexuales. ¿Sí? Y cuando los investigadores han descubierto características más frecuentes en las personas homosexuales, también hay personas que poseen dichas características sin ser homosexuales. ¿Sí? Esto lo resumimos en: no hay ninguna característica o no hay ningún factor que sea necesario y suficiente para la homosexualidad. ¿Sí? Entonces, ojo, porque esto es central. No hay ningún factor ni característica que sea necesario y suficiente para la homosexualidad. Es decir, hay personas que tienen ciertos factores, ¿sí?, que son de mayor incidencia en homosexuales, pero no son homosexuales. Es decir, ese factor no es suficiente para causar la homosexualidad. ¿Sí? Y hay personas que no tienen ese factor y son homosexuales. Entonces, no es necesario tener ese factor para practicar el homosexualismo. ¿Me explico? Yo sé que está como un poco revuelto, pero es importante, ¿sí? Ningún estudio hasta el día de hoy de ninguna persona, hablando en el ámbito secular, científico, psicológico, ha demostrado que existe alguna característica que sea necesaria y suficiente para la homosexualidad, ¿sí? Según la ciencia, no hay ningún gen gay, ¿sí? No existe ninguna diferencia indiscutible entre el cerebro heterosexual y homosexual, y no hay pruebas de que cierta exposición a hormonas prenatales causen la homosexualidad, ¿sí? Que estas son las tres corrientes más fuertes del día de hoy. El gen gay, que no existe, aunque haya muchos que defiendan que sí, no existe, la ciencia no lo ha descubierto, ¿sí? El decir que los cerebros son diferentes, que el cerebro del hombre homosexual se parece más al de la mujer, tampoco se ha comprobado, no es cierto. O el de creer que en el embarazo las hormonas funcionan o son segregadas de manera diferente, lo que provoca que un hombre nazca con menos testosterona de lo que debería, y entonces se convierte en un hombre homosexual, ¿sí? Entonces, ninguna de estas es cierta según la ciencia, ¿sí? Y eso es importante que tú y yo como cristianos lo entendamos. Hay estudios, otra vez, que demuestran que hay muchos factores que contribuyen a la atracción hacia el mismo género, pero muchos, ¿sí? La conclusión de la mayoría de los estudiosos, incluidos la Asociación de Psicología de México y la Asociación de Psicología de Estados Unidos, es que la homosexualidad es causada por un conjunto de factores biológicos, genéticos y ambientales, ¿sí? Es decir, no es suficiente que nazcas con el gen gay. Si es que algún día se llega a descubrir un gen gay, no es suficiente. También tienes que ser alimentado por el ambiente en el que vas creciendo, ¿sí? Ok, hasta aquí, porque yo sé que es demasiada información. ¿Alguien tiene alguna duda? Ok, Natalia. Sí, nada más fuerte porque acá hay gente. O sea, por ejemplo, alguien nace con estos factores genéticos, pero eso no es lo que lo convierte en homosexual, no es lo que estamos diciendo. Exactamente. Pues es como ciertos factores que pueden coincidir entre la población homosexual, pero que un heterosexual también lo puede tener. Exactamente, o que dentro de la población homosexual puede que no lo tengan, ¿sí? Pero ese puede ser como constante y por eso tiene mayor incidencia, es más común dentro de la población homosexual, pero no todos los homosexuales lo tienen. Ahora, por decir, naces con una tendencia y tu contexto puede influir en detonar esta situación. Sí, ahí entraríamos en la cuestión de las teorías psicológicas, que podrías entrar ahí en lo que Freud explicaba. Por ejemplo, Freud dice que una de sus teorías es la parte de la madre controladora, sí. Otra vez, Freud tiene una moral bastante cuestionable, pero al final esta madre controladora provoca que el hijo tienda hacia el lado femenino, ¿sí? Entonces allá hay un factor innato, y luego la madre controladora hace que el niño responda de esa forma por la combinación de estas dos cosas, ¿sí? O sea, son los dos factores otra vez. Exactamente. Entonces el hecho de que ya tenga, o sea,
No sé, tienes un niño que igual tú desde que es pequeño ya lo ves que tiene esta tendencia y tú como mamá empiezas a fomentar que le gusten ciertas cosas o sí influye en cómo crece. Porque hay mucha gente que cree eso. Entonces, no sé qué tanto influye de esa manera, sino más bien la manera en la que se cría al niño, o sea. Sí, no es tanto que influya, no es tanto que le digas que te gustan las muñecas y el rosa, más bien es una cuestión de crianza, pero más que eso, y esto lo veríamos en la siguiente sesión, es lo que el mundo ofrece y la iglesia no ha sabido ofrecer. Así que es una manera de cuadrar todas estas experiencias. Yo siento esto, tengo esta atracción. ¿Cómo lo voy a tomar para definir mi identidad? Sí, el mundo te ofrece, te gustan la gente de tu mismo género, eres homosexual, tu identidad es la de homosexual. Sí, ese punto es lo que te define y la iglesia no ha sabido presentar esto de manera que la gente también pueda decir. No necesariamente, también hay esta manera de tomar todos estos factores y cuadrarlos aquí en esta historia. ¿Cuál historia? La de la redención. Sí, pero esa sería la próxima sesión. Sí, ahí voy, Vic. ¿Honoré? Bueno, entonces podemos, al menos podemos decir que lo que escribí como Freud, factor innato pero insuficiente para detener la homosexualidad, ¿está bien? Exactamente. Esa parte específicamente es así. Así es. ¿Sí? Ok. Vic. Primero, ¿los conjuntos de factores son biológicos, genéticos y ambientales o me falta uno? No, sí, así tal cual. Ok, y la otra, si hay factores genéticos, o bueno, más bien, si no hay un gen gay, ¿cuáles son esos factores genéticos? ¿O en qué se relaciona la genética? Si me explico, si no hay un gen gay. Si no hay un gen gay. Hay muchos, el más fuerte, por ejemplo, tiene que ver con una parte del cerebro que está localizada en la parte de atrás, y es un cúmulo de neuronas que se ha tratado de medir. Uno de los estudios dice que lo midió y entonces, según esto, todos los homosexuales tienen como una diferencia de medición o de tamaño en respecto a los heterosexuales. Y eso es algo con lo que naces, me explico, o sea, no tiene nada que ver. Sería como uno de los más fuertes. Otra vez, no hay como tal, o sea, este estudio no es definitivo, de hecho nadie lo toma como definitivo, pero sí es algo que dicen, va por ahí, ¿sí? Respecto a la genética, también hay algunos estudios que se han hecho donde puede ser así como que, por ahí puede haber algo, sí, pero no se ha dicho nada así como tal cual, ¿sí? ¿A qué nos referimos cuando decimos que hay factores genéticos y biológicos? A que hay ciertos, otra vez, factores que tienen mayor incidencia en la población homosexual, ¿sí? Y eso pues sí marca un patrón, ¿sí? Que no podemos dejar de ver. Entonces, creo que sí es algo así como tenemos que reconocerlo. Por ejemplo, un patrón en la población homosexual, esto fuera como de grabación, ¿va? Estando en los comentarios porque es un poco más fuerte, es la cuestión de la violación. Sí, dentro de la población homosexual la violación es más frecuente, ¿sí? Estas personas han sufrido de manera más frecuente este evento, ¿sí? Entonces ese sería un factor ambiental que pudieras tú categorizar como contribuye a, me explico, no todos lo han vivido, pero es más frecuente, ¿sí? Como no está nada comprobado, pues también no sé si se debería de considerar esto de que es un factor genético, ¿no? Porque igual yo me refiero a que por ahí es más fácil que digan, pues es que así nací, que no entienden esa parte de incidencia, sino que lo tomen como una totalidad de decir, pues que así lo hizo, ¿no? Porque están en genes, ¿no? Y si no hay nada comprobado, así como dices, toda veracidad, pues igual no convendría tanto como incluirlo, bueno, no sé. Pero te equivocarías en rechazarlo. O sea, si tú como cristiano dices, no, pero es que no naciste así porque no hay nada comprobado, nos equivocaríamos porque no hay nada comprobado, ¿me explico? Puede que sí. Entonces, otra vez vamos a llegar a la parte bíblica y en la parte bíblica vamos a ver si la respuesta a así nací es si así naciste o no naciste así, va. Pero ahorita llegamos a ese pedacito. No sé, hay uno que dice iPhone, pero no sé quién es. Yo Yo soy. Chucho, dime.
Oye, ahorita hablabas de 3 factores que se juntan y el resultado justamente es esta parte de la homosexualidad. Así estoy entendiendo. Exactamente. Quiere decir que si yo en casa rompo uno de estos tres patrones, la posibilidad de que el niño sea homosexual o la niña sea, se rompe, baja. Por decir medio ambiente, este es un tema que pudiera ser más controlable en nuestras casas o en las casas de la persona, en la casa de la persona, y eso de repente no lo observamos. Pero la pregunta concreta es: si rompo este ambiente, la posibilidad de que quede afirmada una sexualidad en la persona ¿es mayor? Ok, esa es una muy buena pregunta. Y necesitamos definir 3 términos que son importantes, y es atracción, orientación e identidad. Sí. Atracción es, tal cual como dice la palabra, hay una atracción hacia personas del mismo género. Sí. ¿Puedo romper la atracción evitando patrones? No. Sí. La otra es la orientación. Sí. ¿Qué tan frecuente es esta atracción? Sí. De forma que entonces ya es mi orientación sexual. Sí. ¿Qué tan frecuente y fuerte es? Hay algunos casos dentro de la iglesia cristiana de gente que anteriormente era homosexual, vienen a Cristo y toman la decisión de casarse con una persona del sexo opuesto, del género opuesto, ¿sí? No porque específicamente se sientan atraídos a esa persona, ¿sí? Sino porque pueden estar con una persona de esa manera, incluso en intimidad, ¿sí? Entonces ahí no hay una orientación como tal homosexual. Tienen la capacidad de desechar la orientación, no la atracción, pero sí la orientación, ¿sí? Hasta ahí vamos bien, ¿va? Y el tercer término es identidad. Sí. Mi orientación sexual se convierte en mi identidad. Sí. Estoy atraído por el género opuesto, por el género igual que el mío, perdón. De tal forma que no siento atracción por el otro género. O sea, es la única atracción que tengo, es mi orientación. Y entonces defino mi identidad. Entonces soy un homosexual. Esa es mi identidad. Puedo romper la identidad evitando ciertos patrones, o más bien presentando ciertos patrones. Sí. La identidad sí. La atracción no. ¿Y la orientación? Tal vez no depende de mí. Pero al final siempre, o sea, la atracción siempre va a estar, y es una lucha que puede tener la persona constantemente. El punto es si eso define quién es o no. Uh-huh. ¿Qué es lo que dentro de la iglesia no hemos sabido o no hemos entendido para poder ayudar a esa gente? Exacto. No sé si se entendió ahí, los que me están escuchando acá en Zoom y acá de este lado. Sí. ¿Sí? Es interesante los términos, exactamente. Sí, Chuchu, ¿se entendió? Sí. Sí, ok, bien. Entonces continúo porque creo que todavía quedan ahí como unas cosas volando. Yo sé, todavía no aterrizamos el tema, ¿sí? Ok, entonces estamos hablando de que hay ciertos factores. La mayoría de los estudios científicos y, como les decía, todas las asociaciones de psicología atribuyen el homosexualismo a una combinación de factores genéticos y factores ambientales, ¿sí? Pero aquí podemos decir, y esto es como el punto, el pivote donde vamos a brincar de lo que la ciencia dice a lo que el evangelio dice, que una predisposición no es una predeterminación a hacer algo, ¿sí? Es decir, hay personas que pueden tener una predisposición, ¿sí?, genética, si tú quieres, hacia el homosexualismo, pero no significa que esa persona esté predeterminada para actuar en una forma particular, ¿sí? No significa que él no tiene ninguna otra opción más que ser homosexual, ¿sí?
Te cito aquí a Francis Collins, que fue exdirector, o más bien porque es exdirector del proyecto Genoma Humano, que el proyecto Genoma Humano fue una investigación muy grande acerca del genoma humano. Y lo que él dice es: la orientación sexual está genéticamente influenciada, pero no está preprogramada por nuestro ADN, ¿sí? Este es una persona no cristiana, un científico tal cual, ¿sí? Entonces, la orientación sexual está genéticamente influenciada, pero no está preprogramada por nuestro ADN, ¿sí? Hay dos ejemplos bien claros de predisposición, no predeterminación, y el primero es el del alcoholismo. En los estudios científicos sí hay un componente genético que hace a la persona susceptible al alcoholismo. Esto sí se ha comprobado. Hay un componente genético que hace a las personas susceptibles al alcoholismo, pero no significa que la persona que tiene este componente ya es inmediatamente un alcohólico, o que no tiene ninguna otra opción más que ser alcohólico. O sea, es que tienes este gen y pues vas a ser alcohólico, ni modo, no hay nada que hacer, ¿sí? O sea, empiézale a tomar porque pues es tu destino, ¿sí? No, ¿sí? Aunque exista la predisposición, la persona puede abstenerse de esa predisposición, no tiene que actuar en ese sentido. Y existe lo mismo con los asesinos seriales. Se ha comprobado que hay un gen asesino, por así llamarlo, ¿sí? Hay una predisposición genética, pero no porque exista la predisposición, la persona debe de actuar. O sea, ya no hay escapatoria, ¿sí? Y recuerda este ejemplo del asesino, porque es importante y lo vamos a retomar más adelante, ¿sí? Es un tema interesante también. Ok, entonces, como cristianos debemos reconocer que la mayoría de las personas no elige sentir atracción hacia su mismo género, y creo que este es un punto medular, ¿sí? Y creo que tiene que ver con lo que ahorita platicábamos en el paréntesis de preguntas, ¿sí? Es cierto que la ciencia no ha descubierto como tal un factor genético, pero también es cierto que cuando platicas con estas personas, la mayoría no eligió conscientemente sentir esta atracción, ¿sí? No era que me gustaban las personas del género opuesto y de repente yo decidí que ya no quiero que me gusten, ahora me van a gustar las de mi género, sino que la mayoría recuerdan desde niño haber tenido esta atracción hacia el mismo género. Desde que eran pequeños siempre habían sentido esta atracción por su mismo género, ¿sí? Entonces, si hay una persona que nace de esta forma, tú no puedes decir: no, estás mintiendo, tú elegiste ser... No, yo tengo que tomar su palabra como viene, sobre todo si es una persona a la que conozco, que en el caso de muchos consejeros cristianos, es la situación, ¿verdad? Es gente que conocen de cerca y que cuando se exponen dicen: siempre me he sentido así, o sea, esto no es algo que yo haya escogido. Otra vez te recomiendo el libro de Washed and Waiting. Él habla acerca de cómo él ha llorado, es un hombre ya grande, en su cocina, solo, por horas, rogándole a Dios que quite eso de su vida, o sea, que quite la atracción por su mismo género, que le permita casarse con una mujer para poder tener una familia, porque él quiere tener una familia. Y sin embargo, no ha pasado. Sí, es algo que no ha sucedido en su vida y que él no eligió ni puede dejar de lado. O sea, como decir: pues un día decidí ser homosexual, ahora voy a decidir ya no ser, ¿sí? Entonces, otra vez, y empecé esta plática así: yo debo defender la verdad, pero nunca debo abandonar la compasión que la Biblia me llama a sentir, ¿sí? Entonces, si hay una persona que está pasando por esta lucha, imagínate la dureza que tú y yo presentamos cuando lo único que presentamos son todos los versículos que condenan a las personas que se comportan así, sin buscar entender que es algo igual que lo que tú y yo pasamos, porque tú y yo también somos tentados por aquello que no queremos hacer. Si quisiéramos pecar, implica que no hemos nacido de nuevo. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿sí? La mayoría de las personas dice que no eligió ser así, ¿sí? Han sentido atracción por su mismo género desde chicos, y la mayoría de las personas se identifican como homosexuales, otra vez como una identidad, a los 12 años en promedio, sí, que esta es la edad en la que pasas como por la pubertad y tus amigos empiezan como a también pasar por esa transición, pero mientras a ellos les atraen las personas del otro género, a ti no,
Y entonces es donde empiezas a cuestionarte. ¿Por qué no siento atracción por las mismas personas que estos mis amigos? Y entonces tienes que tomar una decisión, o es cuando la mayoría toma la decisión de identificarse como homosexuales. ¿Por qué? Porque no puedo identificarme como un heterosexual que está a un lado mío porque no me gusta lo mismo que a él, por así decirlo, ¿sí? Entonces esto es más o menos a los 12 años, cuando las personas asumen la identidad, ¿ok? No que se sientan su primera atracción, sino que es el momento en el que asumo mi identidad, la confronto con lo que estoy viviendo y tomo una decisión, ¿sí? Entonces, aun cuando la ciencia llegara a comprobar o a encontrar una causa determinante para la homosexualidad, o sea, imagínate que en 5 años, con lo que la ciencia va avanzando, de repente se descubra el gen gay, ¿sí? Nuestra postura como cristianos no cambia. O sea, aún si se encontrara así definitivamente y sin discusión, si el día de mañana saliera alguien que dice, ya encontramos el gen gay, que todas las personas que lo tienen son homosexuales, o sea, así, ¿sí? Nuestra postura no debe de cambiar. ¿Por qué? Porque la ciencia no debe de decirnos, de hecho no puede decirnos lo que debemos ser, no puede decirnos cómo debemos de comportarnos, y no puede decirnos qué impulsos debemos de seguir. ¿Sí? La ciencia nos ayuda a entender cómo estamos conformados, no es una brújula moral. Hecho, que es uno de los que escriben algunos de los libros que les recomendé por ahí, dice: nuestro conocimiento de lo que es correcto e incorrecto no puede originarse en lo que fluye naturalmente de nosotros, porque todo lo que está mal con el mundo fluye de manera natural para nosotros. Es decir, antes de venir a Cristo, ¿quién batalló para ser egoísta? ¿Quién batalló para decir una mentira? ¿Quién batalló para, no sé, para pelearte, para enfocarte solo en ti mismo, para...? Nadie. Fluye de manera natural. No quiere decir que sea correcto, ¿sí? Entonces, la moralidad debe ser definida por alguien fuera de nosotros, ¿sí? ¿Por quién? Por Dios. Dios es el creador y por tanto Él es el único que tiene derecho a definir la moralidad de los seres humanos. ¿Sí? Lo que fluye naturalmente para nosotros no implica que sea correcto, ¿sí? Entonces aquí pasamos ahora sí, entendiendo que puede haber predisposición, pero esta predisposición no significa una predeterminación. Quisiera ahora sí entrar a la perspectiva bíblica totalmente, ¿sí? Creo que hoy por hoy, no sé qué tan fuerte es aquí en México, pero cuando vamos a Estados Unidos o a Inglaterra es bastante fuerte. El argumento de las personas que exigen que la iglesia cambie es, como estos deseos son inherentes, ¿sí? Al igual que mi etnicidad, entonces deben ser de Dios. Es decir, yo nací latinoamericano, ¿sí? Y nací moreno. ¿Dios quiso que así naciera? Pues sí, porque así nací, ¿me explico? Pero estas personas toman eso y lo llevan al punto de decir, pues sí, pero también nací con este deseo, con esta atracción hacia el mismo género. Entonces, quiere decir que Dios así me hizo. Dios, o sea, Dios puso eso en mí y entonces pues es de Dios. ¿Cómo quieres tú que yo lo niegue? ¿Sí? Pero en la perspectiva bíblica no existe un gen mentiroso, no existe un gen egoísta en la ciencia, y sin embargo nacemos así, ¿sí? O sea, no hay es que, mira, aquí está el factor egoísta, vamos a quitarlo de la secuencia de ADN para que ya no seamos egoístas, ¿sí? Y sin embargo nacemos así, egoístas, y nacemos mentirosos, y nacemos pecadores, ¿sí? Aquí la cuestión es que no quiere decir que Dios haya querido que naciéramos mentirosos, egoístas, pecadores, ¿sí? Ese no fue el diseño original. Entonces, todas estas predisposiciones que vemos están conectadas con lo que llamamos la doctrina del pecado original o la doctrina de la caída, que ya lo hemos visto también, se conecta esto con la doctrina de la depravación total, ¿sí? La doctrina del pecado original es básicamente la predisposición innata de los seres humanos de rebelarse contra Dios, ¿sí? Esto es lo que llamamos tú y yo pecado original, ¿sí? Entonces, vamos a revisar esto un poquito y cómo se conecta con esto que estamos viendo, ¿sí?
Cuando Adán y Eva fueron creados con la capacidad de obedecer a Dios, sin ninguna tendencia hacia el mal y en libertad de decisión. Pero Adán y Eva deciden desobedecer a Dios. Tentados por el diablo, sucumben ante el deseo de su corazón y así entra el pecado al mundo, que esto es lo que todos conocemos en Génesis. De ahí en adelante, Dios no le presenta a ningún hombre esta misma oportunidad. Es decir, ya no vuelves a ver en la Biblia ni en la historia otra pareja, hombre y mujer, que sea puesta en el jardín con las mismas condiciones a la que se le diga no vas a comer de ese árbol, a ver qué hacen. ¿Sí? Solo una vez se hizo, y esto fue con Adán. ¿Sí? Entonces, en Adán, ¿sí?, todos hemos pecado. Y esto es lo que dice Romanos, ¿sí? Adán era el representante divinamente asignado de la raza humana. ¿Qué hubiera pasado si Adán no hubiera pecado? Estaríamos en el plan perfecto de Dios. Estaríamos todos incorruptibles. Sí, tendríamos cuerpos incorruptibles, no sufriríamos, no habría enfermedad, no habría muerte, no habría... Sí, todo esto. ¿Por qué? Porque Adán era el representante, pero Adán peca. Y entonces, en Adán, o sea, cuando decimos en Adán significa Adán como nuestro representante, todos pecamos. Acompáñame por favor a Romanos 5 y vamos a leer versículos 18 y 19. Romanos 5, versículos 18 y 19. El capítulo favorito de Francis. Quien lo tenga lo puede leer fuerte, por favor. Yo. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Exacto. Entonces, ahí fíjate en esa relación, ¿no? Por una transgresión resultó condenación de todos los hombres, ¿sí? Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Cuál hombre? Adán. Y luego está en contraste con Cristo. Así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Y por la obediencia de uno, de Cristo, los muchos serán constituidos justos, ¿sí? Entonces, Dios le dice a Adán, si pecas, vas a morir. Pero aquí la pregunta que tú y yo debemos hacernos es, ¿qué significa morir? Porque Adán peca y no cae muerto, ¿sí? De hecho vive pues bastantes años más después de eso, ¿sí? Entonces, ¿qué significa morir? ¿Sí? Sin lugar a dudas incluye la muerte física porque eventualmente muere, ¿sí? Pero también es mucho más que nada más la muerte física, ¿sí? Cuando Dios le dice a Adán, vas a morir, esto incluye muerte espiritual, ¿sí?, que es separación de Dios. ¿Sí? Incluye la muerte de nuestra alma a las cosas buenas, es decir, nuestra alma ya no desea las cosas buenas, ya no las busca por un deseo propio, ¿sí? No tiene esa capacidad, que esto lo vimos cuando estábamos repasando depravación total, por eso les decía que se conectaban, ¿sí? Y también nuestra alma muere respecto a Dios. Sí, Efesios dice que somos hijos de ira, ¿sí? Es decir, constantemente estamos rebelándonos contra Dios. El deseo natural de nuestro corazón es el de rebelarse contra Dios, ¿sí? Morimos respecto a Dios. Esta muerte implica la corrupción de todo nuestro ser y de nuestra naturaleza, ¿sí? Esto incluye obviamente nuestros cuerpos. Entonces, acompáñenme por favor ahí a 1 Corintios 15. Vamos a leer versículos. 1 Corintios 15, del 42 al 44. Quien lo tenga lo puede leer. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual.
Entonces, aquí el contraste de Pablo es que el cuerpo que hoy tenemos es corrupto, ¿sí? Es débil, es deshonroso, ¿sí? Pero el cuerpo que vamos a obtener cuando resucitemos va a ser todo lo opuesto a esto, ¿sí? Entonces, aquí el énfasis que quiero hacer es en la cuestión de el hecho de que nazcamos así no implica que este sea el diseño original de Dios, y creo que la forma más sencilla de verlo es con todas aquellas personas que nacen con enfermedades, ¿sí? Que desde que son pequeños ya vienen con una deficiencia en su cuerpo, ya sea porque su cuerpo no produjo algo de manera correcta, porque algo no se desarrolló de manera correcta, porque algo... Ese no es el diseño original de Dios, es una consecuencia de el pecado, de la corrupción que el pecado trae, ¿sí? Entonces, todo lo que tú y yo vemos hoy por hoy sobre enfermedad y todo eso tiene que ver con esto, ¿sí? Todas las enfermedades que tú puedas nombrar, como por ejemplo el cáncer, ¿sí? Que todo lo causa y nada lo causa al mismo tiempo, ¿sí? ¿De dónde viene? De la corrupción del pecado, ¿sí? No quiero decir con esto que porque pecas te da, sino que el hecho de que exista es una evidencia de que el pecado ha corrompido todo, ¿sí? Entonces, hablando específicamente sobre la homosexualidad, me gustaría que por favor me acompañaran a Romanos 1, ¿sí? Romanos 1, por favor. Aquí sí vamos a leer un tramote, entonces les pido que me acompañen. Vamos a empezar leyendo en el versículo 18. Sí, dice el versículo 18, Romanos 1, 18 hasta el 32. No, voy leyendo, acompáñame ahí. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente. Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Sí, es decir, todos los hombres, sin importar quién sea, dónde viva o cuándo haya vivido, no tienen una excusa para decir: yo no sabía que existía un Dios. Sí. Tú mismo eres una evidencia de que existe Dios. Y si eso no es suficiente, cuando volteas al mundo creado, esa es una evidencia de que existe un Dios, ¿sí? Versículo 21. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Sí? Entonces, todos los hombres tienen evidencia de que existe Dios. Todos. El problema es que el hombre, aunque existe esta evidencia que le permite conocer a Dios, ¿sí?, no lo honran como Dios ni le dan gracias, sino que hacen lo contrario. Cambian la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible. ¿Sí? Es decir, vamos caminando, o más bien corriendo, hacia la idolatría. Sí, aun cuando todo alrededor nuestro y nosotros mismos somos una declaración de que existe un Dios, que no somos ni tú ni yo. ¿Sí? Versículo 24. Por lo cual, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Ojo que es, Dios los entregó a pasiones degradantes, y luego empieza a describir Pablo estas pasiones degradantes a las que Dios los ha entregado. Y lo dice versículo 27. De la misma manera, también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y así, como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad.
Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Entonces, esta última porción acerca de están llenos de toda injusticia y una mente depravada y todo, habla acerca de toda la humanidad. Si avanzas al capítulo 2, Pablo empieza con ¿y tú qué juzgas? Haces las mismas cosas, diciendo así como que ya dije todo esto y vas a empezar tú, judío, a decir, sí, pues te estoy diciendo que los gentiles están del nabo, o sea, pues ahí está. Sí, pero Pablo dice, no, o sea, esto también te describe a ti, ¿sí? Nos describe a todos, ¿sí? Ahora, esto no quiere decir que todos somos homosexuales, sino que Pablo hace énfasis en esta cuestión de la homosexualidad como algo a lo que Dios entrega a los hombres a causa de su idolatría, ¿sí? Si te fijaste del versículo 18 al 23, leímos acerca del rechazo que el hombre manifiesta hacia Dios, ¿sí? O sea, primero es, todos conocen que existe un Dios, todos, sin importar dónde y cuándo vivas, hay evidencia de que existe un Dios. Pero todos lo rechazamos, ¿sí? Todos vamos hacia la idolatría. Y en los versículos 24 al 32 están las consecuencias de este rechazo, ¿sí? Todo esto que vimos acerca de que Dios los entrega y de la mente depravada y todo eso está descrito del 24 al 32. Pero justo en el centro de esta porción, en los versículos 24 al 27, Pablo pone la homosexualidad ahí como algo degradante. Hay un rechazo explícito acerca del comportamiento homosexual, ¿sí? Entonces, hay 3 puntos que es importante que tú y yo saquemos de este texto acerca del argumento así nací, así Dios me hizo, ¿sí? Esto es lo que Dios me dio o puso en mí y así entonces tengo que vivir, ¿sí? Porque de hecho mucho de lo que se usa dentro de la línea, pues que no sé si le puede llamar así, pero así se llaman, es de la línea del cristianismo homosexual, el cristianismo gay, es rechazar mi homosexualidad, es rechazar la identidad que Dios me ha dado, ¿sí? Ese es su argumento. Y aquí como lo vemos en Romanos, en realidad pues no va por ahí, ¿sí? Entonces, primero, todo esto sale de este pasaje de Romanos. Central al argumento de Pablo en este pasaje es que Dios ha creado el sexo para experimentarse entre un hombre y una mujer y que la homosexualidad es una distorsión del orden creado de Dios, ¿sí? No sé si te fijaste que menciona la palabra natural varias veces, el uso natural, es decir, este es el diseño original de Dios, esto es lo natural, esto es lo que Dios puso, ¿sí? ¿Sí? Este énfasis, ¿sí? Está ahí marcado por esta palabra, natural, ¿sí? Dice, sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza, ¿sí? Y también los hombres abandonaron el uso natural de la mujer y se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, ¿sí? Entonces, primero, el comportamiento homosexual es un rechazo fundamental del diseño y propósito de Dios, ¿sí? El comportamiento homosexual es un rechazo fundamental, o sea, algo que es fundamental para Dios, que es el matrimonio y cómo el sexo debe de practicarse, ¿sí? La homosexualidad viene y lo rechaza, ¿sí? Entonces rechaza diseño y propósito, ¿sí? Ojo que aquí estamos hablando de comportamiento homosexual. Segundo, aquí en Romanos podemos ver que el comportamiento homosexual es idolatría. En el versículo 23 dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, ¿sí? Y sigues ahí adelantito y es donde entonces empieza Pablo, ¿no? Por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, ¿sí? Por este hecho entonces sucede lo otro, por el hecho de que idolatraron a la criatura antes que al creador, son entregados a estos actos, ¿sí?
Entonces, en el contexto de Romanos, la homosexualidad sirve como un ejemplo de la idolatría, ¿sí?, que se vive en el ámbito ético. La idolatría invierte el orden de la creación y adora lo creado en lugar del creador. En este sentido, argumentar que nací así es una forma de idolatría, ¿sí? Que nací homosexual es una forma de idolatría, ¿sí? ¿Por qué? Porque el líbido, mi atracción, mi orientación, se convierte en el principio central de mi vida. Es decir, mi identidad nace de mi orientación, ¿sí? Y entonces no le presto atención al diseño bíblico, ¿sí? ¿De dónde debe de nacer nuestra identidad como cristianos? De Cristo, exactamente. De la identidad que Cristo nos provee en Él, ¿sí? Organizar mi vida y mi identidad en torno a otro principio es idolatría, ¿sí? Y tercero, Romanos nos advierte sobre la gravedad de las consecuencias de rendirnos al pecado. Específicamente, en los versículos 24, 26 y 28, Pablo dice que Dios los entregó. Sí, versículo 24, por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones. Versículo 26, por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes. Y versículo 28 dice, y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada. ¿Sí? Entonces, esta palabra de entregó es activa. Lo que Pablo está diciendo es que Dios activamente entrega a las personas a las consecuencias de su pecado. Sí, en este contexto, pues Pablo está hablando específicamente de la homosexualidad. Sí. La idea no es que Dios es como algo pasivo, que la persona peca y pues Dios dice, pues ni modo, ya que, o sea, se fue al pecado, va, pues ya que. Sino que Dios activa y judicialmente, es decir, como parte de su juicio, te entrega, literalmente te pone ahí en eso, o sea, vas por ahí, esa es la idolatría de tu corazón, vas, o sea, sí. Entonces, cuando yo argumento, o las personas argumentan, es que así nací, están pasando por alto que rendirse al pecado puede llevar a ser entregado a estas pasiones idólatras, sí, es decir, pues es que si Dios me hizo, sí, esto puede llevar a que esta persona, Dios diga, vas, ¿sí? Entonces, a la luz de lo que leemos en Romanos y de lo que vemos en toda la Biblia, la pregunta no es si Dios crea a personas con atracción hacia su mismo género, ¿sí? O sea, no debemos Dios está creando a personas con esta atracción. Ojo, es importante que hagamos la distinción, manténla en mente, atracción, orientación, identidad, ¿sí? Dios crea a estas personas con atracción hacia el mismo género. Esa no es la pregunta, sino que la pregunta es ¿cómo podemos darle sentido a estas experiencias que se originan a causa de la caída? ¿Sí? ¿Cómo a través de la palabra podemos darle sentido a todo esto, a esta atracción que la gente siente sin escoger? ¿Sí? Y que tú y yo sabemos que están originados por la caída, porque el pecado está reinando en el mundo, que era lo que leíamos en Gálatas la semana antepasada, ¿sí? El pecado tiene encarcelada a toda la creación, ¿sí? En Romanos dice Pablo que la creación gime por la redención, ¿sí? Entonces, tú y yo no interpretamos las predisposiciones a la depresión o a la ansiedad como Dios haciendo personas depresivas. No, es que Dios así me creó depresivo, yo cada 2 meses me hundo en una depresión. No, depresión, no como, no duermo, no, así Dios te creó, pues ni modo. Nadie dice eso, ¿verdad que no? O sea, no es Dios así me creó, ¿sí? Es una consecuencia de la caída, ¿sí? De esa misma forma debemos de tener cuidado de saltar a la conclusión de que la existencia de una experiencia en la vida de cualquier persona significa que es la intención de Dios que sea así. Aquí, ahora sí que expando el panorama, no solo hablando de la atracción hacia el mismo género, sino cualquier tipo de experiencia que tú no hayas elegido pero estés viviendo, ¿sí? Yo no puedo decir, no, es que Dios así te hizo, ¿sí? En el caso de una persona con alguna enfermedad o de alguna persona con alguna predisposición, otra vez, yo no puedo argumentar, es que Dios
así te hizo, ni modo, aguántate. No, Así te vas a quedar. así te vas a quedar para siempre. Tal vez te quedas así para siempre, porque otra vez estamos en un mundo caído y tal vez no haya una solución para eso hoy, ¿sí? Pero no quiere decir que ese fue el diseño original de Dios para nosotros como personas, ¿sí? Estamos en un mundo caído. Entonces las personas pueden tener predisposiciones hacia la neurosis, ¿sí? Pero no puedo pasar de pensar, pasar de pensar, Dios me hizo así, o sea, Dios me hizo así neurótico y así voy a estar gritando todo el tiempo y poniéndome todo acá, porque así Dios me hizo, ¿sí? No puedo pensar así, sino que debo de poner la pregunta, ¿cómo quiere Dios que crezca en mi semejanza a Cristo, de manera que muestre el fruto del Espíritu en mi vida y relaciones, aún siendo neurótico o teniendo esta predisposición a la neurosis? Sí, yo no puedo simplemente como un creyente decir, así Dios me hizo, o sea, yo no lo escogí, así nací, pues ya ni modo, ¿sí? Aguántense todos, ¿sí? El Evangelio nos enseña que los creyentes deben evaluar sus impulsos a la luz de la voluntad revelada de Dios respecto a nuestro comportamiento. Y en base a eso, ¿cuál es la voluntad revelada de Dios? Su palabra. Y en base a eso decidimos si tal o cual patrón de comportamiento debe caracterizar a un creyente, ¿sí? La perspectiva cristiana respecto a la atracción hacia el mismo género no es Dios me hizo así, sino Dios soberanamente permitió que experimente atracción hacia mi mismo género, ¿sí? Es decir, no es el diseño original de Dios, y aquí tenemos que tener cuidado, ¿sí? Aquellas personas que experimentan atracción a su mismo género, no es que Dios haya dicho, sí le voy a poner atracción hacia su mismo género para que sufra toda su vida. No, es una consecuencia del pecado, que no se le pasó a Dios, por eso decimos que Él soberanamente lo permite, ¿sí? ¿Para qué? Para mostrar a Cristo, ¿sí? Algo que me asombra mucho al leer acerca de estas personas es el sufrimiento por el que pasan, ¿sí? Sobre todo la soledad, porque son personas que por lo general hablan de demasiada soledad. A pesar de tener amigos y de estar rodeados de iglesia, hay una sensación de una soledad inmensa, intensa, y que al final de cuentas ellos puedan seguir activamente compartiendo el Evangelio y activamente participando del Evangelio al punto de decir, ok, tengo esta atracción, pero no me define, ¿sí? No soy un homosexual, soy un creyente en Cristo. Y si el Evangelio implica que yo nunca voy a tener una familia, que yo nunca voy a tener una pareja, que yo nunca voy a poder tener una relación de llegar a mi casa y que alguien esté esperándome ahí, eso es lo que el Evangelio cuesta para mí y lo voy a tomar. Y entonces, a la luz de esa experiencia y luego vernos tú y yo, pues muchas veces puede ser como, ahora sí que no estoy sufriendo tanto como yo pudiera pensar que estoy sufriendo, ¿me explico? Y creo que debe de en nosotros nacer esta cuestión de compasión, exacto. O sea, debo de compadecerme de estas personas al punto de ayudarles, porque recordemos, y esto creo que lo hablábamos la semana pasada, si no me equivoco, en la Biblia, compasión siempre implica acción, ¿sí? Si no hay una acción, no hay compasión. Tal vez hay lástima, pero no compasión, ¿sí? Entonces, resumo esta parte de la perspectiva bíblica en sí, es cierto que naces así, en el sentido de la mayoría de las personas no escogen, la mayoría. Hay casos que sí son personas que ya grandes deciden volverse homosexuales, cambiar su orientación, su identidad. Pero la mayoría de las personas no lo eligen. Entonces, en ese sentido podemos decir que sí, las personas nacen con esta predisposición, pero la Biblia nos enseña, y la ciencia también, que predisposición no es predeterminación, y que no es que Dios nos haya diseñado así, sino que en medio de este mundo caído y corrupto, ¿sí? Corrompido por el pecado, Dios soberanamente permite esto para que podamos reflejar a Cristo, ¿sí? Igual que el que permitió el aguijón en la carne de Pablo, sea cual sea, hubiera sido su aguijón, que no tenemos ni la menor idea,
Tampoco fue algo que se le pasó a Dios, ¿sí? Él lo permitió, pero no significa que el diseño original, o que cuando Pablo sea glorificado, el que resucite, va a resucitar con su aguijón ahí en la carne, porque así Dios lo hizo, con un aguijón en la carne. No, es parte de lo que este mundo caído ahora sí que pone, ¿sí? Y que Dios de todas formas utiliza para su gloria, no se le pasa. Pero la pregunta no es, ¿así me hizo Dios? La pregunta es, ¿cómo voy a glorificar a Dios? Con esto que está en mí, a la luz del Evangelio, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Mi identidad proviene del Evangelio, no de lo que está en mí.